Desde hace 20 años, en el sur de México, ha existido un movimiento ahora ya conocido casi por todos, el Ejército Zapatista. El Ejército Zapatista inició su vida pública en Chiapas, el 1 de enero de 1994, como un pequeño grupo en donde sus integrantes representaban una pequeña minoría ante la enorme masa a la que se enfrentaba, el mal gobierno, que además de estar conformado por un número mayor de sujetos, se encontraba legitimado y empoderado de la acción social y el acontecer público. Sin embargo, el movimiento inició mucho antes, entre la década de los 70s y 80s, cuando un pequeño grupo de alrededor de 4 militares abandonan sus actividades acostumbradas y deciden adentrarse en la selva chiapaneca para conocer y trabajar desde las entrañas de la misma y su gente. En 1983 se crea el primer campamento guerrillero con el cual se plantean los primeros objetivos del movimiento zapatista, con los cuales más tarde formarían un ejército en busca del cambio social. Precisamente como una lucha ante el empoderamiento público mal visto por parte de los indígenas chiapanecos, los habitantes se reunieron para, como una minoría heterodoxa, dar cabida a nuevas propuestas que mejorarán las acciones sociales del pueblo mexicano y así las relaciones de poder entre ambos grupos. Este grupo sirvió no solo para visibilizar y hacer oír las voces de quienes parecían no tenerla, sino además para lograr una legitimación de las propuestas zapatistas a través de la consistencia sincrónica mostrada por sus integrantes, los cuales han luchado por 20 años por un objetivo en común. Este objetivo se planteó en la primera declaración de la Selva Lacandona, con la que se invitaba a unirse al movimiento en planes de revolución en contra de los grupos mayoritarios que determinaban hacia dónde se dirigía la democracia del país. Esta invitación respondió a las necesidades de muchos mexicanos, pero sobre todo a la de los indígenas chiapanecos, trabajadores y estudiantes, motivo por el cual se sintieron identificados y muchos comenzaron con ello un proceso de autocategorización con el cual participaban del movimiento o simplemente se sentían parte de ello. Una vez legitimado el movimiento, los dirigentes zapatistas tuvieron la fortaleza y oportunidad de hacer propuestas más directas y gestionar actividades, como lo fue la Convención Nacional Democrática, a la que también se invitó a dirigentes políticos como Cuauhtémoc Cárdenas, que al ser un representante político y candidato presidencial que presumía de ideas compartidas con los zapatistas, resultó una buena fuente de poder y mayor acceso a la legitimación y logro de objetivos. Sin embargo, unirse a tal candidato resultó ser una manera de bloquearse a sí mismos frente a sus seguidores, puesto que de alguna manera negociaron con el poder en contra del cual previamente se habían presentado, resultado por tanto un tanto incoherente a su propuesta inicial. Divididas las opiniones dentro del grupo zapatista, el grupo político de Cárdenas en su poder de gobierno y burguesía recurrió a la censura y descalificación de quienes se mostraban en su contra. Es así que el movimiento, que ya representaba una minoría, retomó las características de la misma en cuanto a poder, falta de legitimación e incoherencia en su ideología y sus prácticas. De alguna manera, al iniciar el movimiento, los hombres y mujeres zapatistas soñaban con eliminar el mal gobierno que dañaba su economía, su familia, su democracia, es decir, sus intereses personales y sociales. Sin embargo, al conformarse como grupo y nombrar dirigentes que dieran forma a esos ideales, optaron por tomar medidas en que muchos de los casos se alejaron de estos intereses iniciales y se tornaron en ideas distintas, quizá influidas y moldeadas por las mayorías que les prometían resolver sus problemáticas y que solo lograron desviarlos de su objetivo. Ya se mira el horizonte, combatientes zapatistas, el camino marcaremos a los que vienen atrás. ¿Pero quién representa entonces a esta minoría? Rafael Sebastián Guillén Vicente, mejor conocido como el subcomandante Marcos, ha sido el principal dirigente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde 1994. En una de las tantas entrevistas que le hicieron, mencionó que el nombre de Marcos era de un compañero que murió y lo tomó ya que acostumbraban tomar los nombres de quienes morían en su idea de que uno no muere, sino que sigue en la lucha. Es quizá este tomar nombres ajenos, pero tan importantes para ellos, lo que va dando significado a su movimiento, caracterizado también por el uso constante de pasamontañas para no identificar a sus integrantes, quizá en un intento de despersonalizarse y dar un sentido más amplio al conjunto de personas y no a un individuo en concreto. Lo mismo pasa con el nombre, que se abandona el propio como muestra de abandono personal, despersonalización,
para dar cabida a aquellos que vayan en sincronía con los valores del grupo, con las intenciones y esfuerzos de los zapatistas en general. Curiosamente, Rafael es el hermano de Mercedes Guillén, integrante del partido político PRI, lo que puede darnos una idea de cómo se fueron conformando las ideas políticas del representante de los zapatistas, mismo que al conocer las prácticas políticas, pero al mismo tiempo haber estudiado filosofía, forjará su ideología socialista. Vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Y entonces, ¿de qué manera impacta esta minoría a la sociedad? A pesar de haber pasado por momentos de desacreditación y una gran lucha por la legitimación al ser minoría, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional años más tarde logró algunos de sus ideales, entre ellos la instauración de escuelas dentro de los territorios de la Selva Lacandona, la firma de los Acuerdos de San Andrés con los que se llegó a un acuerdo con el poder mayoritario del gobierno federal, es decir, fue el resultado de una toma de poder y una validación como movimiento. Además, en 2003 se creó los caracoles y las juntas de buen gobierno, mediante los cuales los zapatistas pueden practicar su autonomía como grupo social y que sin embargo presentan características semejantes a las actividades realizadas por otras juntas de gobierno, puesto que a pesar de ser un grupo minoritario que busca tener nuevas propuestas y acciones, no pueden dejar de lado las prácticas acostumbradas dentro del contexto sociopolítico en el que se desarrolló. Ejemplo de esto es que las juntas se realizan por las máximas autoridades zapatistas, mismas que duran 3 años en el poder. Hay que tener en cuenta que este grupo tuvo un gran impacto dentro de la sociedad mexicana, puesto que su identidad de guerrilleros portando armas y pasamontañas fue un tanto sorpresiva. Sin embargo, a pesar de su aspecto retador, ellos no buscaban propiciar el terror ni lograr su legitimación a través de la imposición de ideologías. Por el contrario, buscaban validarse a través de hechos concretos que invitaran a más individuos a unirse a sus filas y apoyar sus acciones. Hoy, después de 20 años, el Ejército Zapatista ha logrado dar a conocer a través de diferentes medios lo que hasta ahora ha sido su lucha y de la cual muchos mexicanos han participado.